avisan si se escucha bien y se ve la pantalla. Sí, se escucha. Se escucha, doctor. Ok, también pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, entonces el día de hoy vamos a compartir la clase de rehabilitación en dolor. Mi nombre es Luis Miguel Farro Uceda, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación y vamos a ver los primeros puntos de lo que contiene este tema. Vamos a empezar por las partes, los conceptos generales, la definición, los tipos de dolor, la fisiología y la fisiopatología, que siempre hay que tenerla presente en nuestra especialidad. Y luego vamos a ir viendo ya la evaluación del dolor, ya en concordancia con la discapacidad. Luego los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, siempre también relacionados a nuestra especialidad. Y luego la evaluación y tratamiento ya más directo de rehabilitación, ¿no? Y por último, un tema que es muy frecuente de manejo también en medicina física y rehabilitación. El dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esto es muy importante porque no solamente es la sensación, ¿no? La sensibilidad que se siente, sino que también que se llama nocicepción, que luego vamos a ver, sino que también se transforma en una emoción, ¿no? Una emoción, y que eso se ve a través del sufrimiento de la persona, dependiendo de la intensidad del dolor, y eso va a desencadenar una conducta dolorosa, ¿no? Esa es la consecuencia que trae la experiencia emocional. Ahora, estas experiencias emocional y sensorial está asociada a una lesión. A veces hay una lesión que se puede ver, o a veces hay una lesión llamada tisular, o a veces hay una lesión que no se puede ver, ¿no? Por eso se refiere el concepto que es real o potencial. El dolor se puede clasificar de varias formas, como vamos a ir viendo en la presentación, pero una clasificación básica es por el tiempo, ¿no? Entonces, por el tiempo, el tiempo de presentación, el dolor se puede diferenciar entre agudo y crónico. Y también se puede señalar un dolor subagudo, ¿no? Que está justo en el medio de ambos. El dolor agudo en general se le llama así cuando dura aproximadamente 6 semanas, ¿no? Hasta 6 semanas, y el dolor crónico si dura más de 12 semanas, ¿no? Entonces, entre las 6 y las 12 semanas podríamos tener a un dolor subagudo. Es importante diferenciar estos dos tipos de dolores porque son muy diferentes. El dolor agudo tiene una función protectora, siempre aparece por un estímulo. Los síntomas psicológicos son escasos y solo se le considera un síntoma, ¿no? Es aquel que aparece en algún cuadro más general y que luego se pasa cuando cesa ese estímulo. En cambio, el dolor crónico no tiene una función protectora, puede persistir en ausencia de un estímulo. Aquí sí se presentan los síntomas psicológicos importantes y ya se le considera una enfermedad. Entonces vamos viendo la fisiología del dolor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo normalmente cuando se siente un dolor? Hay cuatro etapas, por señalarlas en forma académica, que suceden cuando sucede un dolor. La primera etapa es la transducción, ¿no? La que se da esta etapa la vamos a ir viendo un poquito en detalle.
Pero les menciono en general, la transducción se da en la parte periférica generalmente del cuerpo, ¿no? Se llama el receptor del dolor. Luego sucede una transmisión, ¿no? Que se realiza a través de la fibra nerviosa periférica. Esta va por el asta posterior de la médula y ahí hay una sinapsis, ¿no? Con la llamada segunda neurona, y este axón cruza la médula y asciende por la vía hipotálamica en su mayormente, ¿no? Entonces, y luego esta transmisión llega incluso hasta la corteza cerebral. Ahí en la corteza cerebral se produce la percepción del dolor, ¿no? Y luego esta percepción genera una respuesta que se denomina modulación, ¿no? La modulación ya es la respuesta hacia los centros que dan los centros subcorticales, generalmente hacia la médula espinal, para bloquear el dolor, ¿no? Vamos viendo esto un poco en detalle. En la traducción, en la primera parte, aparece el concepto de nociceptor, ¿no? La traducción consiste en que un estímulo ambiental puede ser físico, puede ser químico, puede ser mecánico, activa el nociceptor y este estímulo se convierte en un estímulo eléctrico, ¿no? Para poder ser transmitido. ¿Qué es un nociceptor? Aquí tenemos una fibra nerviosa aferente, ¿no? Llamada primera neurona, y esta fibra tiene un extremo periférico, ¿no? El que va a captar el dolor. Entonces, esta parte periférica es llamada nociceptor, ¿no? Entonces, esta es una fibra nerviosa primaria. Los nociceptores se han determinado dos tipos principales, ¿no? Los A delta y los nociceptores C. Se diferencian porque dan respuesta diferentes. Por ejemplo, el A delta da respuesta a los estímulos mecánicos de alto umbral, por ejemplo, como son un pinchazo o un pellizco, ¿no? En cambio, el nociceptor C se le llama polimodal porque reacciona a varios estímulos, no solamente mecánicos, sino también térmicos y químicos. Ahora, estos nociceptores, A delta y C, se encuentran en diversas localizaciones, ¿no? Por ejemplo, se encuentran a nivel de la piel, son llamados cutáneos, se encuentran en las estructuras musculoarticulares, ¿no? Ese es el terreno que manejamos más en medicina física, y también se encuentran en los órganos internos, en las vísceras, ¿no? En las vísceras torácicas y abdominales y pélvicas, ¿no? Entonces se llaman nociceptores viscerales, ¿no? Entonces, aquí también es bueno diferenciar que la velocidad de conducción, ¿no? Es muy importante esto. La fibra delta tiene velocidad de conducción rápida, debido a que tiene mielina, vaina de mielina, ¿no? Entonces la transmisión es a saltos, ¿no? A saltos, por eso conduce más rápido. En cambio, el nociceptor C es una fibra mielínica, ¿no? No tiene mielina y por eso la velocidad de conducción es lenta. Hay que señalar que, por ejemplo, que en los nociceptores musculoarticulares, en el músculo, ahí están los dos nociceptores, ¿no? El A y el C. Y en los viscerales, la mayor parte son fibras amielínicas, o sea, aquí predomina en las vísceras los nociceptores C, ¿no? Perfecto, eso es lo más importante. Ahora veamos la transmisión. En la transmisión ya estamos en el asta posterior de la médula espinal, ¿no? Acá tenemos un esquema. Clásicamente se ha distribuido el asta posterior de la médula espinal en lo que se llama láminas de Redex. Son como si fueran territorios, ¿no? de la médula espinal. Y ahí en esos territorios se les ha señalado, ¿no? Como 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que, por ejemplo, que los tipos de neurona que van a captar este estímulo doloroso son de 3 clases.
Y ahí la clase 3 es la neurona nociceptiva específica, ¿no? Y es ahí es donde más nos vamos a fijar nuestra atención. Esta neurona nociceptiva específica están en la lámina 1 y 2, ¿no? O sea, en el extremo de las tapofilas de la médula, ¿no? Y hay otro tipo que se le denomina de rango dinámico amplio, que están en la lámina 4 y 5, que tiene ambos tipos, capta de umbral alto y de umbral bajo, ¿no? Ambos tipos. Y a esto se le llama, a estos ambos tipos se le llama nociceptivos, uno estímulo nociceptivo y al otro estímulo no nociceptivo, ¿no? Perfecto. Entonces, y la otra aspecto principal de la fisiología es que el neurotransmisor es el glutamato, es el que más se ha identificado. Y que para que un neurotransmisor actúe necesita un receptor, ¿no? Entonces, este glutamato generalmente se une al receptor postsináptico, es decir, a la segunda neurona, ahí se ha identificado dos principales receptores, ¿no? Sobre todo el receptor llamado AMPA, ¿no? Y también el receptor NMDA. Lo vamos a ver en un gráfico luego más adelante. Siguiendo con la transmisión, ya estamos a este nivel del asta posterior de la médula, acabamos de ver la sinapsis. Entonces en este gráfico vemos la neurona, las neuronas en orden que está ascendiendo, ¿no? Está cruzando la médula, que está formando los tractos espinotalámicos, ¿no? El lateral y el medial, y estas vías espinotalámicas van a llegar al tálamo, fundamentalmente. Hay una parte que no cruza, ¿no? Un grupo de axones que no cruza la médula y que directamente asciende, ¿no? Entonces, pero los que cruzan son la mayoría, ¿no? La vía espinotalámica lateral va a llegar justo al núcleo del tálamo lateral, y la vía espinotalámica medial fundamentalmente a la parte medial del tálamo. Entonces, aquí van a encontrarse con la neurona de tercer orden, ¿no? Por eso aquí la de segunda, se produce la segunda sinapsis, se llama, la segunda sinapsis con la neurona de tercer orden, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que también puntualizar es que en la vía espinotalámica lateral, que es la principal, lleva axones de la lámina 1, ¿no? Ahí donde vimos que estaban los axones que captaban el estímulo nociceptivo, ¿no? Y en cambio la vía espinotalámica medial o anterior también lleva axones de otra parte del asta posterior, ¿no? De la lámina 5 y de la lámina 8. Y esta vía espinotalámica medial es la que se distribuye en otras estructuras subcorticales diferentes del tálamo, por ejemplo, a la formación reticular de la médula, al bulbo raquídeo, a la protuberancia, al mesencéfalo, a la sustancia gris periacueductal, al hipotálamo y también a los núcleos talámicos. Luego de hacer la sinapsis en el tálamo, esta tercera neurona va hacia la corteza cerebral, ¿no? Ahí en la corteza cerebral va a ir a áreas específicas, ¿no? Las áreas que se han identificado son el área de la corteza somatosensorial, donde se percibe el dolor somático, ¿no? Dolor somático, y también he identificado la corteza, la ínsula, ¿no? La ínsula que tiene conexión con el sistema límbico, ¿no? Y aquí en esta parte es donde se produce la percepción emocional, ¿no? La percepción emocional. Y también participa la corteza singular anterior, ¿no? Corteza del cíngulo, también allí se produce la percepción emocional. Una vez que se ha
se ha realizado la percepción del dolor, entonces se produce una respuesta, ¿no? La respuesta es la modulación. Esta modulación es un proceso muy complejo, ¿no? Los estudios han tratado de determinar cuáles las vías principales, los sistemas principales, y se han establecido los siguientes. Por ejemplo, el sistema de los péptidos opioides, ¿no? Hay los péptidos opioides son las encefalinas, la beta-endorfina, la llamada dinorfinas, ¿no? Y todos ellos van a tener sus receptores opioides, ¿no? A diferentes niveles, fundamentalmente a nivel del mesencéfalo, del tronco encefálico y también del asta posterior de la médula. Como ustedes saben, hay receptores opioides, el principal es el mu, ¿no? Este es el sistema conductal. El otro sistema que también está bastante estudiado es el de las neuronas noradrenérgicas, el sistema adrenérgico, ¿no? Noradrenérgico, el de la noradrenalina, ¿no? Entonces también tiene el neurotransmisor también tiene sus receptores, ¿no? El alfa adrenérgico 1 y el alfa adrenérgico 2, donde al estimular ese receptor, tiene la función de modular el dolor. Y el cuarto sistema es el del sistema GABA, ¿no? El ácido gamma aminobutírico, el cual tiene siempre una función de depresor del sistema nervioso central y de esa forma también modula el dolor, ¿no? En general se sabe que en todo este proceso hay sistemas llamados ON y sistemas OFF. El sistema OFF es el sistema inhibitorio, el sistema ON es un sistema excitatorio. Entonces estos dos sistemas tienen que estar en balance, están en balance generalmente en situaciones normales, ¿no? Están equilibrados y ya vamos a ver qué es lo que sucede cuando esto se desequilibra, ¿no? Y por último, en esta lámina, en esta presentación, también hay que diferenciar las zonas donde se han estudiado estos sistemas moduladores. En la zona del mesencéfalo y la protuberancia, por ejemplo, aparte de la sustancia gris periaqueductal, también a nivel de la protuberancia del mesencéfalo, se generan con más frecuencia estos sistemas moduladores, y también a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? También a nivel del bulbo raquídeo. Y todo va a ir hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces, ya ahora llegando hacia el asta posterior de la médula espinal, siguiendo con esta modulación, ¿no? Que hemos visto que se ha generado en los sistemas fundamentalmente en el tronco encefálico, el sistema estructuras subcorticales, llegamos al asta posterior. Aquí en el asta posterior vamos a diferenciar tres neuronas, ¿no? La neurona propia del asta posterior, ¿no? La que va a cruzar la médula y va a formar los haces espinotalámicos. La neurona que viene aferente, que aquí está como terminal de la fibra C, y la tercera es la interneurona, ¿no? Que es la neurona propia de la médula espinal, que es una neurona inhibitoria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos diferenciar en estas tres neuronas? Por una parte, por ejemplo, en
en la neurona aferente, vemos que es la que está liberando el glutamato, ¿no? Normalmente se une con los receptores NMDA y los receptores AMPA, ¿no? También hay que ver que acá también se han detectado receptores opioides a nivel de la fibra aferente, ¿no? También hay receptores opioides a nivel de la neurona del asta posterior. Entonces, por eso se habla que hay una inhibición presináptica y hay una inhibición posináptica. En el caso de la interneurona, ahí tenemos también varios neurotransmisores, ¿no? Resalta el neurotransmisor GABA y también la glicina. Entonces, todos estos neurotransmisores y receptores, al final, lo que van a evitar es que no aumente el calcio intracelular, porque si aumenta el calcio intracelular, entonces se despolariza la membrana y predomina el estímulo excitatorio del dolor. También se ha identificado una modulación periférica, ¿no? Ya, donde se produce el dolor, ¿no? Ahí se ha detectado un incremento del GMP cíclico, ¿no? Que intentaría autorregular el dolor cuando supera el umbral fisiológico. Ahora ya viendo la fisiopatología, entonces todo empieza con una lesión, ¿no? En la zona de lesión, generalmente alguna zona de la piel o alguna zona de la estructura musculoesquelética, hay un daño tisular, ¿no? Si hay un daño de un tejido, entonces se produce una inflamación, se produce una vasodilatación y se activan los canales iónicos, ¿no? Todo este conjunto de acontecimientos van a hacer que se liberen estas sustancias, ¿no? Serotonina, bradicinina, histamina, prostaglandinas, leucotrienos y sustancia P. Y todas ellas se van a tener interrelación para aumentar la intensidad del dolor, o también directamente cada una de ellas va a actuar como estimulador del dolor en forma directa. Entonces, este proceso se le llama dolor nociceptivo, ¿no? Dolor nociceptivo. Todo se está produciendo aquí, en el extremo aferente de la fibra nerviosa periférica. Y como esto no se está controlando, ¿no? Esto ya no se está controlando, está superando la modulación del dolor, entonces se produce la sensibilización de esta fibra nerviosa aferente, ¿no? Esta sensibilización se denomina dolor neuropático periférico, ¿no? Y la persona va a empezar a sentir una hiperalgesia, ¿no? Llamada hiperalgesia primaria, que la hiperalgesia consiste en que un estímulo que antes no era doloroso, entonces ahora se siente con mayor dolor, ¿no? Por ejemplo, puede ser dar un apretón de mano, por ejemplo, ¿no? Se puede sentir ya como dolor. Siguiendo esta estimulación que no está siendo controlada, va a llegar ya al asta posterior, ¿no? Que habíamos visto en el gráfico anterior. Continúa el desbalance, ¿no? entre la modulación inhibitoria y el estímulo doloroso que viene intenso de la neurona periférica, y entonces se produce entonces la hiperalgesia secundaria o la sensibilización central, ¿no? La sensibilización a nivel de la médula espinal, también llamada sensibilización segmentaria espinal, ¿no? Esta hiperalgesia se denomina como hiperalgesia secundaria, ¿no? Generalmente a este nivel ya se produce la llamada alodinia. La alodinia es un dolor más intenso, ya son dolores con estímulos que no
no son para nada dolorosos. Por ejemplo, el roce de la ropa, ¿no? El roce de la ropa puede producir mucho dolor. Entonces esto se denomina alovinio, ¿no? Entonces estamos ante un dolor neuropático central, ¿no? A nivel de la médula espinal, y que también va a llegar en algún momento a nivel de los centros superiores, de los centros supraespinales. En este gráfico es para hacer un resumen de todo lo que les habíamos manifestado en cuanto a la fisiopatología, ¿no? El nociceptor periférico, ¿no? Todas las sustancias que se liberan cuando hay un daño tisular, las fibras A delta, las fibras C, las fibras aferentes, que transmiten este dolor, ¿no? El asta posterior de la médula espinal, ¿no? Como las espinotalámicos ascendentes llegan al tálamo, llegan a la corteza cerebral, la percepción, y los sistemas inhibitorios descendentes, donde se han estudiado a nivel de la sustancia gris periaqueductal y a nivel de la núcleo magno del RAFE, ¿no? Todos ellos en el tronco encefálico, ¿no? Las vías descendentes modulatorias de dolor que van a actuar a nivel del asta posterior, donde se generan estos neuropéptidos excitatorios, ¿no? Perfecto. Entonces, ya que tenemos, que habíamos tenido un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, este tipo de dolores es la otra clasificación que se establece para el dolor. Es una clasificación basada en la fisiopatología, ¿no? Y a la vez estos tipos de dolor dan también como consecuencia un dolor mixto, ¿no? Que es un dolor mixto, es el dolor donde se encuentran componentes de dolor nociceptivo y dolor neuropático, ¿no? Para comprender esto más, vamos a ver las características del dolor nociceptivo, ¿no? El dolor nociceptivo, como habíamos manifestado, los receptores nociceptivos están en la piel y también puede estar en las vísceras, en la piel y en el sistema musculoesquelético. A eso se llama dolor somático, ¿no? Piel, músculos, tendones, ligamentos. Es un dolor pulsátil, ¿no? Y que es bastante localizado, ¿no? En cambio, el dolor visceral es un dolor mal localizado, mal localizado. A veces se siente en la superficie, pero generalmente es en una zona diferente de donde se ha originado, ¿no? Es el dolor que se origina en los órganos torácicos, abdominales y pélvicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de dolor nociceptivo más hiperalgesia o alodinia, entonces tenemos ya un dolor mixto. Tenemos ya un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, un dolor mixto. El dolor neuropático también, por el origen, se denomina neuralgias. Por ejemplo, las neuralgias son las que afectan solamente el sistema nervioso periférico. La neuropatía más conocida, por ejemplo, la diabética, ¿no? Neuropatía diabética, la neuralgia del trigémino también, y la neuralgia posherpética, ¿no? Posherpes zóster. Entonces son neuralgias muy conocidas, y ahí estaríamos ahí se siente hiperalgesia, incluso se puede sentir alodinia. Entonces ahí estaríamos en un dolor neuropático periférico. Pero también hay que diferenciar el dolor neuropático central, el que se da fundamentalmente cuando hay lesión de la médula espinal, ¿no? Puede ser una lesión traumática, una lesión no traumática, ¿no? O también puede ser un dolor luego de un ACV, ¿no? De una hemorragia isquémica, de una hemorragia o de un ACV isquémico. Entonces ahí se puede producir un dolor llamado dolor talámico, ¿no? Entonces ahí tenemos un dolor central. Se caracteriza este dolor central porque la distribución es amplia y difusa. En cambio, en el dolor
neuropático periférico es solamente la región que inerva esa raíz nerviosa, ¿no? Es localizado. Un ejemplo de dolor mixto es la lumbalgia con radiculopatía, ¿no? Secundaria a una hernia discal. Aquí tenemos el dolor neuropático, que está en las estructuras musculoesqueléticas, en este caso de la columna vertebral, el disco intervertebral, y que presiona a la raíz nerviosa, entonces afectando la raíz nerviosa y convirtiendo también en un dolor neuropático periférico, ¿no? Entonces tenemos dolor mixto. Ahora veamos la otra clasificación por la causa. La Organización Mundial de la Salud en mayo del año 2019 clasificó al dolor en 7 grupos, ¿no? El dolor crónico. Y lo clasificó teniendo en cuenta su causa, ¿no? Su causa o localización. Dentro de estos 7 grupos resaltamos el dolor crónico musculoesquelético, ¿no? Que ha sido ya diferenciado, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Como les decía, es el dolor que con más frecuencia vemos en rehabilitación, aunque yo diría que también el dolor orofacial y cefalea también tiene mucha relación con el músculo esquelético, y también el dolor postquirúrgico, postraumático también tiene mucha relación con el dolor musculoesquelético, ¿no? Ahí tendríamos que también diferenciar otro gran grupo, es el dolor crónico oncológico, ¿no? Que antes también se diferenciaba en 2 grupos el dolor, se le llamaba el dolor crónico oncológico y dolor crónico no oncológico, ¿no? Aquí vemos también el dolor neuropático, ¿no? Dolor neuropático. Entonces podríamos decir que en todos los otros grupos hay dolor nociceptivo, ¿no? También, si queremos ver estos grupos por la clasificación fisiopatológica, ¿no? Y este dolor crónico primario se ha establecido también cuando no hay no está claro el origen del dolor, ¿no? Generalmente también en esta clase de dolor tiene mucho que ver el dolor musculoesquelético, ¿no? Bien. Entonces, ya viendo que es muy complicado también la clasificación del dolor, vamos ya entrando a ver la evaluación. Si ya tenemos un paciente que nos refiere dolor, lo básico que tenemos que ver es su intensidad, ¿no? ¿Qué intensidad tiene? Si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es intenso. Para eso se han establecido las escalas del dolor. La más conocida es la escala visual analógica, llamada por sus siglas SEVA. Consiste en enseñarle al paciente una línea que mide 10 centímetros. En un extremo se pone ausencia del dolor, ¿no? Ahí se lee ausencia de dolor, y en el otro extremo se lee máximo dolor imaginable. Y se le solicita al paciente que señale en esta línea hacia dónde está su dolor, ¿no? Si es leve va a marcar cerca de ausencia del dolor, y si es muy intenso va a marcar cerca de donde dice máximo dolor. Luego se mide en centímetros esa marca, y se establece el grado, ¿no? Hasta 3 centímetros se acuerda de que es un dolor leve, 4 a 7 centímetros un dolor moderado, y de 8 a 10 centímetros un dolor intenso. Las variantes de esta escala análoga visual son la escala visual numérica, ¿no? Aquí ya se le presenta al paciente la línea, pero ya no con estas señales de ausencia o máximo dolor, sino con números, ¿no? Del 0 al 10. Y se le dice que señale con números cuál dolor, cómo está su dolor, sabiendo que 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor imaginable, ¿no? Y la otra variante es la escala visual categórica, en el cual se le presenta a la paciente la misma línea de 10 centímetros, pero aquí ya se le coloca para que lea dolor leve, dolor moderado, dolor intenso, máximo dolor y no dolor, ¿no? Y se le pide que marque una de las cinco opciones, ¿no?
Entonces, todas esas son las variantes para ver la intensidad. Esta es una forma de evaluación altamente subjetiva, ¿no? Al final, ver la intensidad del dolor es muy subjetivo, por eso es que han ido saliendo otras evaluaciones, que luego las vamos a ver. Este cuestionario de N4 también es muy valioso, sobre todo para diferenciar un dolor neuropático, ¿no? Tiene 4 preguntas, hay 10 ítems, y sobre todo pregunta por las características del dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático se caracteriza por ser de un tipo quemazón, de tipo hincadas, pinchazos, ¿no? Adormecimientos, parestesias, ¿no? Y si ya les dice que con el roce de la ropa les duelen, ya es muy claro que eso es un dolor neuropático, ¿no? Entonces el cuestionario de N4 es muy importante para diferenciar si estamos ante un dolor somático o un dolor neuropático. Luego hay las evaluaciones multidimensionales, ¿no? Esto es como evaluar la intensidad del dolor es solamente una característica, se le llama evaluación unidimensional. Entonces, y como ya sabemos que el dolor no solamente es una sensación desagradable, sino también es emocional, y que esto se refleja en la conducta de la persona, entonces han salido estas evaluaciones multidimensionales que engloban estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario MPQ, que es el cuestionario para el dolor, el cuestionario McGill para el dolor, ¿no? Ve la localización, aparte de la intensidad, que también ve la intensidad, ve la localización, el tiempo, los aspectos emocionales y sus características, ¿no? Entonces se trata de hacer una evaluación más completa de la persona que siente el dolor. Otro ejemplo, otro instrumento para hacer una evaluación multidimensional es el llamado inventario breve del dolor, ¿no? Aquí ya esta evaluación sí ya involucra las actividades de la vida del paciente, ¿no? Y ahí es donde ya la evaluación empieza a tener relación con lo que hacemos en rehabilitación, ¿no? Para ver un ejemplo de este inventario breve del dolor, por ejemplo, vemos que acá las preguntas se le dice, ¿no?, que marque el 0 a 10, evalúe su dolor en las últimas 24 horas, lo que ha sentido en las últimas 24 horas, ¿no? Desde el más leve, desde el promedio, o cómo está su dolor ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha sido más leve? Que marque si es el dolor más leve que ha sentido en las últimas 24 horas, o en promedio, cuál es el dolor que ha sentido y qué dolor siente en ese mismo momento. La otra parte del cuestionario ya evalúa actividades, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha sentido afectado su actividad en estas últimas 24 horas, ¿no? Su estado de ánimo, cómo lo ha afectado, ¿no? Y va desde no hay perturbación hasta lo perturba totalmente, ¿no? De 0 a 10. Capacidad de andar, qué tanto ha interferido la capacidad de andar. El trabajo, qué tanto se ha podido trabajar o no ha podido trabajar. Las relaciones con las otras personas, ¿no? Se ha podido mantener sus relaciones interpersonales habituales. El sueño, ¿no? Si ha podido dormir menos, más, poco, según lo que marque, ¿no? Si marca 10, entonces prácticamente no ha dormido nada. ¿Y cómo está disfrutando la vida, no? Es una pregunta en general, ¿no? ¿Cuánto está disfrutando la vida? ¿Cuánto le está impidiendo el dolor y disfrutar su vida? Y así llegamos a ver la parte ya global del dolor con la discapacidad, ¿no? Si todas estas preguntas se acercan a un puntaje de 10, entonces generalmente vamos a tener una persona con alteración del sueño, con depresión, con ansiedad, y entonces eso se va a reflejar en que su movilidad va a estar reducida, o sea,
el movimiento de sus extremidades de la columna vertebral van a estar reducidas, y entonces se va a producir una limitación en el trabajo y una limitación en su función social, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas cifras, ¿no?, de cómo las consecuencias del dolor crónico señalan que el porcentaje más alto es la repercusión en la calidad de vida, luego en el sueño, en la ansiedad, ¿no?, en la productividad laboral también, ¿no? Y el tema de la calidad de vida es un tema ya directamente relacionado a nuestra especialidad, ¿no? Para evaluar directamente la calidad de vida hay también instrumentos. Uno de los más usados es el llamado Cuestionario de la Salud SF-12, ¿no? Es una versión ampliada del SF-36. Es muy útil porque se contesta rápido, ¿no?, en 2 a 3 minutos, consta de 12 ítems, y también evalúa la función social y el rol emocional, ¿no? Aparte de la parte física, también la salud mental, la vitalidad, el dolor corporal. O sea, es un cuestionario completo, ¿no? Para dar un ejemplo, en los 5 primeros ítems le pregunta, son preguntas para ver más sobre el estado de la salud actual, ¿no? En general, ¿cuál usted diría que su salud es excelente o mala, ¿no? Van 5 opciones. Luego le pregunta si en sus actividades usted podría hacer, su salud actual le limita para hacer esas actividades, ¿no? Entonces, es una pregunta más general, ¿no? Ya no va tanto enfocado al dolor, sino le llama su salud. Si su salud, cómo siente su salud, y si esa salud que siente, cómo le está limitando para hacer esfuerzos, cómo le está limitando para hacer actividades, cómo está limitando para hacer sus tareas, cómo está limitando para hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Y luego en el tiempo también le pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí esto va dirigido a las 4 últimas semanas, ¿no? A las 4 últimas semanas. ¿Cómo se ha sentido en estas últimas 4 semanas? Si por un problema emocional, ¿no? Por un problema emocional en estas últimas 4 semanas ha tenido problemas para desarrollar sus actividades, desarrollar su trabajo, para desarrollar sus relaciones interpersonales, y también en general si se ha sentido cansado, si se ha sentido, si ha tenido mucha energía, si se ha sentido desanimado, si ha sentido triste, ¿no? Entonces, este es un cuestionario un poco más completo. Bien, entonces, hemos visto ya lo más importante de la evaluación. Ahora vamos entrando al tratamiento. En el tratamiento farmacológico, primero, ya que ya sabemos la intensidad del dolor, ya que ya hemos visto las consecuencias que le trae esta persona en cuanto a sus emociones y en cuanto a sus actividades, entonces lo primero es bajarle el dolor, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Algo que le baje en forma más rápida el dolor, y para eso tenemos los fármacos, ¿no? En el tratamiento farmacológico, la Organización Mundial de la Salud recomienda la llamada escalera analgésica, ¿no? Son 3 escalones donde se van usando medicamentos recomendados de acuerdo a la intensidad del dolor, ¿no? Si es dolor leve, si es moderado y si es grave. Vamos viendo poco a poco eso. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer escalón. En el primer escalón encontramos a los analgésicos no opioides, ¿no? Están los no opioides y los coadyuvantes. Aquí en esta presentación vemos los no opioides. Lo principal con los no opioides es evaluar el riesgo cardiovascular y gastrointestinal cuando lo vamos a indicar a un paciente. Sobre todo cuando vamos a indicar los tipos, los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando vamos a indicar los COPS sí, un poco que la parte gastrointestinal está cuidada
pero el riesgo de cardiovascular todavía se mantiene, hay que tener cuidado con eso. Y cuando indicamos paracetamol o metamizol, generalmente podemos estar más seguros que ninguno de estos dos riesgos, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos son los analgésicos no opioides, los llamados no opioides. Encontramos ahí muy usado el ibuprofeno, ¿no? El ketorolaco, el diclofenaco, son los más usados. El otro grupo de medicamentos de la primera escala son los llamados coadyuvantes, que también se denominan coanalgésicos o neuromoduladores. Estos, cuando de inicio tenemos un dolor neuropático, se pueden emplear desde el inicio, ¿no? El que generalmente se inicia es con la amitriptilina, ¿no? En dosis de 25 miligramos por día y se va aumentando. El otro más usado es la gabapentina, ¿no? 300 miligramos cada 6 a 8 horas. La pregabalina también tiene la misma acción, 75 miligramos se inicia y luego se aumenta a 150 de acuerdo a cómo cambia la intensidad del dolor. Y la duloxetina, que también es otro medicamento con frecuencia usado. Ya viendo la segunda y tercera escalón, ahí encontramos, aparte de los analgésicos no opioides y los coadyuvantes, ya encontramos a los opioides, ¿no? Los analgésicos opioides. Tanto los analgésicos opioides menores, ¿no? Indicados para un dolor moderado, y también los analgésicos opioides potentes, indicados para un dolor grave. Dentro de los débiles, el más conocido es el tramadol, ¿no? La codeína, hay pocos medicamentos que vienen AINES asociados con codeína, pero el tramadol sí viene asociado al paracetamol, o también solo. Y dentro de los potentes, que son los que menos usamos en rehabilitación, el más usado es hospitalariamente la morfina, ¿no? La morfina, la oxicodona, la petidina también, en la especialidad de obstetricia, ginecobstetricia, ¿no? El fentanilo, los anestesiólogos usan bastante el fentanilo, ¿no? Y estos son los analgésicos opioides, ¿no? Que se usan en un dolor intenso ya. Ahora veamos el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es el tratamiento que ya tiene mucho que ver con el tratamiento que hacemos en medicina física, ¿no? La primera medida que se cita en este tratamiento no farmacológico son las medidas físicas. Y las medidas físicas son, en resumen, los agentes físicos, ¿no? La termoterapia, la crioterapia, la electroterapia, el TENS, el magnetoterapia, la láser y la cinesiterapia, la terapia por el ejercicio, por el movimiento. Las medidas físicas, sobre todo, actúan que reducen la conducción nerviosa, ¿no? O sea, como son estímulos que al final van a estimular nociceptores, pero van a estimular nociceptores no produciendo dolor, sino produciendo otro tipo de estímulo. Entonces estos estímulos que se transmiten a la asta posterior de la médula, entonces como que copan los receptores y de esa forma disminuyen la conducción nerviosa del dolor, ¿no? Y también como actúan también sobre los nociceptores musculoesqueléticos, también disminuyen el espasmo muscular, disminuyen el edema, y el desacondicionamiento físico también, ¿no? Lo mejoran, evitando a su vez si hubiera rigideces, espasmos o edemas, ¿no? Y sabemos también que el movimiento, el ejercicio, mejora todos los sistemas corporales en general. Otro aspecto importante del tratamiento no farmacológico son las medidas psicológicas, ¿no? Que también el equipo multidisciplinario de rehabilitación también lo integra un psicólogo.
En estas medidas psicológicas se cita la psicoterapia, ¿no? El apoyo con psicoterapia, la terapia cognitiva para cambiar el comportamiento de la persona, técnicas de relajación, de hipnosis y también grupo de apoyo o grupo de consejo, ¿no? Entonces, esto tiene como finalidad que el paciente se haga consciente de su dolor, ¿no? Que vea la situación, ¿no? Del cambio que ha generado el dolor en su comportamiento y que activamente tome acción para cambiar esta conducta, ¿no? Entonces, es romper un círculo, ¿no? Entre dolor, malestar, conducta, y entonces mejorar así las actividades del paciente, reforzar su autoestima, reforzar su autonomía y promover su participación, ¿no? Y también colaborar con el tratamiento que le brinda todo el equipo, ¿no? Ya hemos visto el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Ahora veamos el aspecto llamado intervencionismo, ¿no? Esta es otra parte importante que también se menciona como parte de tratamiento de dolor. Y aquí para citar algunos aspectos que fundamentalmente son realizados en unidades especializadas y por otros especialistas, por ejemplo, las llamadas unidades del dolor, que generalmente lo manejan los médicos anestesiólogos. Aquí se hacen bloqueos, ¿no? Bloqueos epidurales, bloqueos del nervio periférico, bloqueos ganglionares y también los procedimientos que realiza neurocirugía, cuando ya se determina que en un paciente se deben emplear fármacos intratecales, ¿no? Son drogas intratecales que se tienen que realizar con procedimientos neuroquirúrgicos. La principal ventaja de este procedimiento es que la dosis del medicamento se reduce sustancialmente, ¿no? Por ejemplo, 30 miligramos de morfina oral equivalen a 0.1 miligramo de morfina intratecal, ¿no? Y ya enfocándonos directamente en el dolor en medicina física y rehabilitación, hay que señalar que los trastornos musculoesqueléticos y degenerativos son los que más frecuentemente originan el dolor en los pacientes que manejamos. También el otro gran grupo son los dolores traumáticos, ¿no? Traumáticos. Y también el otro grupo es los dolores neuropáticos, ¿no? Los objetivos de cuando recibimos un paciente, nuestros objetivos son suprimir el dolor o disminuirlo lo más a un nivel más bajo posible, ¿no? Con el manejo de medicamentos incluso, ¿no? Tenemos las dos armas, el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y dentro de eso, en el tratamiento no farmacológico, mantener los rangos de movilidad, ¿no? Es mejorar la fuerza, aumentar la capacidad funcional, lograr la independencia en las actividades de la vida diaria y mejorar su calidad de vida. Para llegar a estos objetivos, tenemos que realizar mínimo la evaluación con una escala del dolor y también con alguna escala multidimensional, ¿no? Luego establecer el uso de qué analgésico vamos a indicar, ¿no? A veces tenemos que realizarlo en niños, en adultos mayores, en personas con deterioro cognitivo incluso. Entonces tenemos que considerar todos esos aspectos para indicar el analgésico adecuado para cada caso. Tenemos que hacer uso de los agentes físicos, ¿no? Que tenemos, las llamadas corrientes analgésicas, el TENS, la corriente interferencial, la parafina, la crioterapia, ¿no? El calor, el frío. Y el ejercicio terapéutico también es un aspecto muy importante en nuestro manejo. En pacientes que tienen dolor difuso, generalmente usamos una piscina terapéutica o un tanque grande llamado
tanque de, tanque de Hubbard, que es donde entra todo el cuerpo del paciente. Y cuando ya mejora el paciente, para mantenerlo, también se puede realizamos un ejercicio aeróbico, ¿no? A veces se puede hacer un ejercicio terapéutico en grupo, ¿no? Tipo Tai Chi, por ejemplo. Otro aspecto son las medidas preventivas para conservar la función, como por ejemplo el aspecto ergonómico, ¿no? Ver cómo están manejando los pesos los pacientes, cómo está el aspecto puesto de trabajo, por ejemplo, en qué posición está sentado, en qué posición está la pantalla de la computadora, ¿no? Entonces, en cómo maneja las herramientas para su trabajo. Todos esos aspectos son evaluados y son orientados, ¿no? Y el otro aspecto es la medida higiénico-dietética. El aspecto nutricional es muy importante cuando hay dolor crónico, que hay un aspecto ligado a la alimentación saludable, ¿no? El profesional de nutrición ya establece un programa, luego de una evaluación, programa nutricional adecuado, fundamentalmente con el balance entre proteínas, hidrato de carbono, ¿no? También nutrientes como los minerales, las vitaminas y la cantidad de agua diaria que debe consumir cada paciente. Bueno, todo esto está basado en realizar una historia clínica adecuada, ¿no? Una exploración física funcional, ¿no? La historia clínica adecuada es lo que veníamos manifestando, las evaluaciones multidimensional, y ver el aspecto de la independencia, ¿no? La independencia, ver si el paciente ha necesitado de la ayuda de otra persona para realizar sus actividades y si ha tenido que ausentarse del trabajo por el dolor. Y luego hacer la exploración física para ver si en todo el sistema del aparato locomotor existe alguna lesión, ¿no? Alguna lesión específica que haya que ser tratada, ¿no? Para hacer un tratamiento local o pasar a un tratamiento global del cuerpo, ¿no? Para tratar de disminuir esta sintomatología dolorosa conjuntamente con los medicamentos que le vamos a indicar. Y en este camino, si necesita exámenes de ayuda al diagnóstico, también solicitarlos, ¿no? Nuestro tratamiento es individualizado y está orientado en todo momento a resolver la etiología del dolor, ¿no? Para esto le orientamos al paciente sobre también qué es lo que debe hacer en casa para ayudar en esta solución del dolor. Hay procedimientos que realiza el médico fisiatra, médico de medicina física, ¿no? Las más conocidas son las infiltraciones, ¿no? Que se realizan con anestésico y con antiinflamatorio. Otro procedimiento es la técnica de punción seca, que luego lo vamos a detallar un poco, que se hace con aguja de acupuntura, dirigido a los músculos. Y la otra es la acupuntura, que es los clásicos acupuntos, ¿no? De la medicina tradicional china. La proloterapia, que es inyección en regiones periarticulares, ¿no? Con glucosa diluida. La infiltración ecoguiada de articulaciones, ¿no? Ahora también esto se necesita que el servicio tenga un aparato de ecografía adecuado para hacer este procedimiento. La inyección de factores plaquetarios, también el llamado plasma rico en plaquetas, también que hay que tener los elementos necesarios para realizarlo. El uso de la toxina botulínica, en este caso para el dolor es cuando hay fibrosis en las partes blandas. La inmovilización con férulas, vendajes, ortesis, cuando se necesita inmovilizar algún segmento corporal para disminuir el dolor.
o una ortesis para ayudar a los movimientos cuando el dolor impide el movimiento activo, y el manejo ergonómico del sitio de trabajo. El equipo interdisciplinario de rehabilitación que realiza todo este trabajo es el licenciado de terapia física, el licenciada de terapia ocupacional, psicología, servicio social, el nutricionista, el ortesista y la enfermera, ¿no? Cada uno de ellos aplica sus técnicas propias para resolver el problema doloroso. Van apareciendo nuevos retos en el manejo del dolor en medicina física, ¿no? Ahora con la tecnología se está viendo mucho dolor cervical y lumbar asociado a estos elementos, ¿no? Computadoras, teléfonos celulares, videojuegos, y también los deportes de alto riesgo, también que se acompañan de muchas lesiones de las estructuras musculoesqueléticas. Y también, por otra parte, el dolor en medicina física, aparte de ser un problema socioeconómico, porque genera días de incapacidad laboral o de descanso médico, como se le llama, también en rehabilitación tenemos encargado hacer 2 certificaciones, ¿no? La más conocida es certificar la incapacidad laboral por enfermedad común y accidente común, ¿no? Esto tiene su legislación respectiva, ¿no? Aquí se requiere que se formen comisiones dentro de integrado por 3 especialistas y en esos 3 especialistas tiene que estar el médico de medicina física y rehabilitación, ¿no? Pacientes que requieren este documento para pedir sus beneficios laborales porque no pueden seguir trabajando. También certificar el dictamen de grado de invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo, que también tiene su legislación específica, ¿no? Ahora entremos a lo que es el manejo de la lumbalgia. Para realizar el manejo de la lumbalgia hay que ver las guías de práctica clínica, ¿no? Porque estas guías recogen el resultado de los diversos estudios que se han realizado en este caso del dolor, en este caso de la lumbalgia. Son estudios aleatorios, controlados, ¿no? Bien diseñados, y también otros estudios de menos calidad. Entonces, según esos estudios, establecen recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia aguda y subaguda en el Perú, que se está usando en eSalud, vemos, por ejemplo, en el aspecto de los criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de la lumbalgia. Vemos, por ejemplo, una recomendación condicional a favor en los signos de alarma. Esto nos parece importante, ¿no? Esta guía recomienda que los signos de alarma son edad mayor de 50 años, antecedente de neoplasia, síndrome consuntivo, sin mejoría con tratamientos habituales, dolor en reposo, fiebre, inmunosupresión, traumatismo previo, osteoporosis, toma de corticoides, síndrome de Claudiquina, ¿no? Entonces, si en la evaluación de un paciente con dolor encontramos alguna de estas características, debemos estar pensando en signo de alarma, ¿no? Luego vamos a ver qué significa eso de pensar en signo de alarma. El otro concepto importante en esta presentación es el concepto de lumbalgia recurrente, ¿no? Esto va a ser es muy frecuente que se reciba pacientes que dicen me duele, pero hace medio año que ya no me dolía nada, o hace un año que me dio un dolor fuerte, pero me pasó. Entonces, aquí se establece el tiempo en el cual se le debe llamar dolor recurrente, ¿no? Dice la lumbalgia aguda que ha tenido episodios previos en una localización similar, o sea, tiene que ser en el mismo lugar,
pero con periodo libre de síntomas de 3 meses. Se tienen que haber pasado mínimo 3 meses para llamarle lumbalgia recurrente. De lo contrario, si es menos el tiempo, se trataría del mismo dolor. En esta vista se dan recomendaciones para el tratamiento no farmacológico, ¿no? Es decir, en cuanto al aspecto físico, al aspecto psicológico, ¿no? Esos aspectos. ¿Qué encontramos? Hay una recomendación fuerte a favor, ¿no? Hay que diferenciar la recomendación condicional de la recomendación fuerte. Hacen recomendación fuerte cuando hay mucha evidencia en los estudios de que esto funciona. En cambio, hacen una recomendación condicional cuando, si bien hay estudios a favor, pero no tienen mucha evidencia, ¿no? No tienen mucha calidad de repente, ¿no? No hay mucha, no están, por ejemplo, aleatorizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fuerte a favor dice, recomendamos la terapia manual de movilización de tejidos brindada por un médico rehabilitador o terapista físico en un servicio de rehabilitación para el manejo de la lumbalgia, de acuerdo a disponibilidad de servicio. O sea, quiere decir que esta guía reconoce, ¿no?, que el servicio de rehabilitación es uno de los aspectos importantes para el manejo de la lumbalgia, ¿no?, aguda y subaguda, ¿no? Otra recomendación que nos parece importante es la número 5. Dice, se sugiere que pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo continuar con la actividad física y mantener las actividades de la vida diaria, incluyendo la actividad laboral, tanto como sea posible, ¿no? Es una recomendación a favor, si bien condicional, pero a favor. Y esto es otra de las cosas importantes porque en general toda la guía recomienda que se debe mantener movimiento en el dolor lumbar en general, ¿no? Solo los primeros días, puede ser 2 o 3 días, se recomienda, puede estar, digamos, en un reposo, pero ya pasados esos días, ¿no?, y ya tomando sus medicamentos, se recomienda que reanude su actividad, ¿no?, poco a poco y tratando de mantener sus actividades diarias, ¿no? Y aquí dice, incluyendo la laboral, tanto como sea posible, ¿no? En el tratamiento farmacológico, nos recomiendan, acá hay una recomendación fuerte, pero en contra, ¿no? Fuerte, pero en contra. O sea, están en contra. No recomendamos la utilización de paracetamol independiente de la dosis como monoterapia de primera elección en el tratamiento de lumbalgia aguda y crónica. Hacen en contra porque otras guías sí lo recomiendan, ¿no?, como vamos a ver luego posteriormente. Luego vienen 3 recomendaciones a favor que están de acuerdo casi todas las guías, ¿no? Por ejemplo, que hay que comenzar con AINES como primera línea, ¿no?, los AINES. Luego se puede agregar un relajante, si es que el AINES no es suficiente. Y luego se puede agregar un opiáceo débil, ¿no?, si no es suficiente los 2 anteriores. Entonces es un sistema que casi la mayoría está de acuerdo en el manejo de la lumbalgia. Aquí para puntualizar algunos síntomas que son muy importantes diferenciar. Por ejemplo, en la irradiación, ¿no? La irradiación del dolor a las nalgas o hasta los muslos no significa no debemos sospechar radiculopatía. Para sospechar de radiculopatía debe haber dolor debajo de la rodilla, ¿no? Entonces, si el paciente dice, siento dolor en la pierna, entonces allí recién se puede uno pensar en alguna radiculopatía por alguna hernia discal, ¿no? También tener en cuenta que esta hernia discal mejora al pararse y empeora al sentarse, ¿no?
por lo que al momento de estar sentado hay más presión sobre los discos intervertebrales, ¿no? Y también la otra característica es que es unilateral, es una sola raíz generalmente. Muy difícil que sean una radiculopatía simultánea justo a los dos lados. La otra entidad que también es frecuente y que hay que diferenciar es la estenosis espinal, ¿no? La estenosis, la primera diferencia sería que se siente bilateral. O sea, ya ahí es una diferencia, se siente en los dos miembros inferiores. Pero esta es diferente en cuanto al que empeora al pararse y mejora al sentarse. Empeora al pararse porque ya cuando uno se para generalmente tiende a que aparezca la lordosis. En cambio, cuando uno se sienta, tiende a flexionarse. Entonces, la médula espinal está más aliviada cuando la columna está un poco en flexión y está más presionada cuando la columna está un poco en lordosis, ¿no? En este flujograma, es para puntualizar los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, si están presentes, se recomienda hacer una referencia al médico especialista, ¿no? ¿No? Si hay signo de tumoración, al oncólogo; si hay signo de compromiso neurológico, al especialista correspondiente, ¿no? Al neurólogo o al neurocirujano. Y si no hay signo de alarma, entonces también el otro consejo es no realizar exámenes de imágenes, ¿no? Hay que iniciar el tratamiento farmacológico sin necesariamente, obligatoriamente, realizar exámenes, ¿no? Ya si no mejora con los medicamentos, podría ser que ya se inicien estudios o se revisen los signos de alarma. En este otro flujograma enfatizan lo que más o menos acabo de decir: el tratamiento de los AINES, ¿no? Si se alivia el dolor, entonces se da el alta de los medicamentos, pero para que siga el tratamiento no farmacológico. O sea, el tratamiento farmacológico mejora y hay que continuar con el no farmacológico, porque generalmente el dolor solo se alivia, ¿no? No se elimina, no baja a cero, ¿no? Entonces hay que completar el tratamiento con las medidas no farmacológicas. En cambio, si no se alivia el dolor, entonces hay que también se puede ver alguna terapia, pero si tampoco no se alivia, entonces hay que ir aumentando los opiáceos, y si no se alivia, ya hay que revisar nuevamente los signos de alarma, ¿no? Para derivar a la especialidad correspondiente. Aquí tenemos otra guía de manejo de lumbalgias, ¿no? Que vamos a ver que puntualiza un poco lo que estamos refiriendo. Por ejemplo, en cuanto al concepto, el dolor referido, ¿no? El dolor referido irradiado, y también la localización de la lumbalgia, que también hay que especificar que abarca hasta las nalgas, ¿no? Entonces, si el paciente dice me duele en la zona glútea, entonces lo debemos considerar como un dolor lumbar. También en esta guía nos dice, clasifica la lumbalgia por el origen. Por ejemplo, la lumbalgia mecánica le da un gran porcentaje, ¿no? 80-90%, y dentro de ese porcentaje las contracturas musculares o lesiones ligamentarias le da un gran porcentaje también, ¿no? Y todas estas son las causas que más vemos en nuestra especialidad. En cambio, en la lumbalgia no mecánica hace un hincapié en esto, ¿no? En que hay que tener en cuenta que la lumbalgia no mecánica no cede con el reposo. Eso es una característica importante, ¿no? La lumbalgia mecánica, generalmente, en su gran mayoría, cede con el reposo, ¿no? El paciente dice, mientras estoy echado, no me duele. Si me paro, ya me empieza a aumentar, ¿no? Entonces, esta lumbalgia no mecánica, que es donde vemos que encontramos el origen, que tiene mucha relación con los signos de alarma,
Entonces ahí viene la asociación, ¿no? No cede con el reposo y hay signos de alarma, entonces hay que ver si se debe derivar al especialista correspondiente. Para puntualizar también lo del dolor mecánico, por ejemplo, en esta guía dice, por tipo de dolor, el dolor mecánico es un 97% y la contractura lumbar un 70%, ¿no? La importancia que le da la contractura lumbar, luego vamos a ver un poco más de este aspecto de la contractura. Y el dolor inflamatorio, en cambio, donde encontramos algunas características de los signos de alarma, solo le da un 3%. Y a las viscerales mucho menos, ¿no? Un 2%. Como medidas generales, ¿no? Como medidas generales, aquí es donde esta guía recomienda máximo 48 horas de reposo en cama, ¿no? No recomienda el reposo, máximo solo las primeras 48 horas. Hay que realizar el mayor grado de actividad física posible, ¿no? El ejercicio también, ¿no? El ejercicio. Hay que indicarlo si ya pasó 2 o 6 semanas de duración y hay que indicarlo el ejercicio. En el tratamiento médico farmacológico también nos dicen que de primera elección usar el paracetamol, ¿no? Como nivel A de recomendación, una recomendación muy importante. Seguir con los... no hay que usarlo más de 3 meses seguidos, los AINES, eso es importante. Los AINES se pueden asociar también a relajantes, los relajantes no más de una semana también, ¿no? Y todo esto en general no más de 3 meses, ¿no? Entonces, paracetamol, AINES y miorelajantes. En los fármacos de segunda línea, ya acá mencionan los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos que inhiban la recaptación de noradrenalina, ¿no? Esto está indicado en los pacientes con una lumbalgia crónica intensa solamente, ¿no? Hay que ver que no se sufra de estos problemas de insuficiencia cardíaca, EPOC, glaucoma. En las embarazadas hay que tener mucho cuidado. Y en los fármacos de tercera línea, los opiáceos, ¿no? Son los que siempre se reservan en tercera línea. Preferiblemente, dice el tramadol, ¿no? Como decimos, viene asociado comercialmente al paracetamol. En tratamientos físicos también coincide que recomienda calor local. Aquí dice que no se recomienda la TENS como tratamiento aislado del dolor crónico. Claro, lógico, como tratamiento aislado, ninguna medida que usamos en medidas farmacológicas va a tener efectos, ¿no? Porque generalmente son programas de tratamiento, siempre tienen que ir asociados a algo, ¿no? Si se hacen estudios con programas de tratamiento, por ejemplo, TENS con algo más, entonces ya se va a ver más claro el beneficio, ¿no? El tratamiento quirúrgico en general no está recomendado, ¿no? Para una lumbalgia, sobre todo mecánica, ¿no? Y los criterios de derivación, que también menciona, aparte de los signos de alarma, acá menciona que si tiene un dolor radicular, ¿no? Un dolor radicular, sobre todo asociado a signos de alarma, pero sobre todo dolor lumbar de más de 3 meses sin signo de alarma, ¿no? O sea, no tenemos signo de alarma, pero ya lo tenemos 3 meses con tratamiento y no mejora, entonces hay que ver si lo vamos a derivar. Y también si tenemos un dolor radicular, o sea, dolor en la pierna o en el pie, que tampoco hay signo de alarma, no hay déficit neurológico, pero ya está durando más de 4 o 6 semanas y no hay mejoría, entonces hay que pensar en derivarlo. Ya para ir terminando con la presentación, vamos a revisar rápidamente los puntos gatillos musculares. Los puntos gatillos son una causa de dolor nociceptivo a nivel muscular, ¿no? Son muy
frecuentes, ¿no? Esto está definido como un punto irritable en una banda tensa de un músculo esquelético, ¿no? Es doloroso a la palpación sobre todo, y sobre todo puede desencadenar dolor irradiado, ¿no? Vamos a ver esto en una gráfica. Por ejemplo, aquí lo tenemos en el trapecio superior, en una banda del trapecio superior, viéndolo microscópicamente, ahí vemos los nódulos, ¿no? Los nódulos, los puntos gatillo musculares, y que al palpar esa banda va a desencadenar dolor, ¿no? Aquí dice banda muscular contracturada, ¿no? Este punto gatillo es en sí una contractura específica, ¿no? Puntual, ¿no? Dice pequeños nódulos contracturados de 1 milímetro de tamaño, ¿no? Y para seguir con el ejemplo de la lumbalgia, vemos, por ejemplo, en el músculo cuadrado lumbar, estos puntos azules son 2 puntos de punto gatillo. Esto ha sido muy estudiado por los puntos. Hay un libro de puntos gatillo, cuyos autores son los autores Travel y Simon, dos médicos estadounidenses. Desarrollan en ese libro todos los puntos gatillo de todo el sistema muscular, y de ahí es esta imagen, ¿no? Estos son puntos gatillo del músculo cuadrado lumbar, y son puntos profundos, ¿no? Porque los músculos van en capas superficiales y profundas, ¿no? Y estos puntos gatillo profundos ocasionan este dolor referido. O sea, el paciente va a decir, me duele la nalga, ¿no? Me duele la nalga. Y el origen va a estar en el punto gatillo del cuadrado lumbar. En este otro ejemplo es otro ejemplo de dolor referido ya por puntos gatillo superficiales del cuadrado lumbar, ¿no? Miren por dónde se va a distribuir el dolor. Puede ser incluso que se viene hacia adelante, siente por adelante. Ustedes presionan ahí y no hay dolor. Presionan acá en los puntos gatillo y ahí van a encontrar el dolor, ¿no? Y cuando presionan el punto acá, les va a decir, ahí estoy sintiendo el dolor por adelante. O sea, en ese momento que se presiona el punto gatillo se siente el dolor referido, ¿no? Esa es la confirmación de que se trata de un punto gatillo. Ahora, estos puntos gatillo están siempre en el cuerpo, pero no generan dolor mayormente. Se activan estos puntos gatillo. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, cuando nos flexionamos la columna y a la vez nos inclinamos para un lado, hacemos lateroflexión y encima cargamos algún objeto. Entonces hacemos un esfuerzo de ese tipo, entonces activamos estos puntos gatillo. O pasado muchas horas de pie o parado sobre una sola pierna. O hay un componente emocional también intenso, eso depende de la persona. Los problemas viscerales, por ejemplo, una infección urinaria, o un traumatismo, ¿no? Una caída, un accidente, que eso es muy frecuente, ¿no? Después de un traumatismo se activan estos puntos gatillo cuadrado lumbar. En el tratamiento aquí tenemos el estiramiento. El estiramiento es uno de los puntos de cómo resolver estos puntos gatillo ya que se han activado. Por ejemplo, hay posiciones del cuerpo en el cual se tienen que ubicar al paciente para poder estirar un determinado músculo. En este caso el cuadrado lumbar, esta es la posición para estirarlo. En el tratamiento, el estiramiento es un tratamiento indirecto, ¿no? Un tratamiento global. Pero en el tratamiento directo ahí tenemos el tratamiento invasivo, aquí lo que les decía, la punción seca, ¿no? Se le denomina así para diferenciarlo de la infiltración, de la inyección con anestésicos y corticoides. Esta punción seca se realiza con agujas de acupuntura y se puede realizar de dos formas, de forma superficial o de forma profunda. De forma superficial solo colocándole a 1 centímetro de la piel, o sea, la aguja de acupuntura ingresa solo a 1 centímetro de profundidad. En cambio, la punción profunda es otro mecanismo. Hay que introducir la aguja de acupuntura tratando de llegar al punto gatillo y sacarla y volverla a colocar así varias veces, repetidamente, ¿no? Este es un tratamiento más invasivo, es un tratamiento más directo, pero el paciente puede sentir molestia.
Y ya por último, hablar un poquito de los ejercicios de estabilización lumbar, ya que las guías mencionan mucho el ejercicio, que el paciente tiene que hacer ejercicio. Es importante que ese ejercicio sea un ejercicio terapéutico, ¿no? Un ejercicio basado en la fisiología de los músculos. Y en esto se ha estudiado que los ejercicios de estabilización lumbar han adquirido mucha popularidad, ¿no? En estas últimas décadas. Y ahí vamos a ver que se ha encontrado que este programa es un programa de estos ejercicios, se ha encontrado es una herramienta esencial en el tratamiento del dolor lumbar, ¿no? Tanto para, tanto para la etapa terapéutica como para la etapa preventiva, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto se basa en que hay dos grupos estabilizadores en la columna, los llamados globales y los llamados locales. Los globales son los superficiales y los locales son los profundos. Los globales o superficiales son los que usamos para movernos, por ejemplo, cuando queremos pararnos, girar la columna, flexionar la columna. Y los profundos son generalmente los músculos que eh, eh, se encargan de los movimientos mínimos que tienen las estructuras vertebrales, ¿no? Entonces son movimientos que generalmente no vemos, son los movimientos mínimos eh, que sirven para posicionar la columna antes de que hagamos el movimiento grande, el movimiento que vemos. Aquí tenemos un cuadro de donde los listan a los dos grupos. Lo que hay que resaltar de este cuadro es que el cuadrado lumbar, el músculo cuadrado lumbar que acabamos de ver, los puntos gatillo, es el único músculo que se considera como parte de los dos sistemas, tanto del sistema estabilizador local como del sistema global. Y aquí para darles un resumen de las etapas de este programa de estabilización, ¿no? Se divide en una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada. En la etapa inicial se activan los músculos de estabilización local, o sea, los que se encargan de los movimientos mínimos, ¿no? Aquí en la figura se le da las instrucciones a la persona de qué movimientos tiene que hacer con su abdomen para ir logrando activar estos músculos, ¿no? En la fase intermedia ya se va reforzando este control, se llama control posición neutra de la columna, estos movimientos mínimos, ¿no? Se le indica al paciente esta posición, ¿no? También se pueden agregar estas otras posiciones, pero ya en una etapa intermedia, donde ya se van agregando, van entrando a moverse ya los músculos globales, ya los músculos que realizan los movimientos que vemos, los movimientos grandes. Y por último, en una etapa avanzada ya se implementan ejercicios dinámicos, o sea, ya todo el cuerpo ya se le pone a la persona en un balancín, ¿no? En superficies inestables, ¿no? O en una pelota, y así el paciente debe acostumbrarse a controlar la postura, a dominar la fuerza de ambos sistemas, ¿no? Muy bien, le presento una bibliografía donde se puede ampliar los puntos que hemos tocado en esta presentación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. De nada, gracias.